Y continuamos con el desarrollo de la información. Vamos al área del análisis. Venimos dando cuenta de la situación de las industrias, también de las economías regionales, del campo y de las necesidades o los reclamos para tratar de salir de la crisis. Hoy vamos a hablar de las pymes, pequeñas y medianas empresas, los ingresos que generan, los rendimientos que presentan y su rol en la economía, la posibilidad de generar puestos de trabajo, pero también la demanda, lo que le están pidiendo al Estado. Bueno, de todo esto vamos a hablar con Soledad Fraire, quien es abogada e integrante del Movimiento Nacional PYME, MONAPI. Muy buenas tardes, Soledad, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien por acá, muchísimas gracias por el contacto, por la predisposición. Bueno, un poco en la introducción lo decíamos, venimos dando cuenta de la situación de las industrias, del campo, de las economías regionales y vamos a hablar también un poco de las pymes en nuestro país, porque, bueno, se ha dicho en más de una oportunidad que son un actor fundamental para dinamizar la economía y también para avanzar hacia una salida. Bueno, en primera instancia consultar, ¿no?, cuál es la capacidad que tiene ese sector para generar puestos de trabajo, para movilizar la economía. Mira, la realidad es que hoy el sector PYME en la Argentina efectiviza y produce el 42% del Producto Bruto Interno. Estamos casi igualando al Estado con sus grandes empresas, ¿sí? Con las empresas que son parte estatal. El Estado genera aproximadamente 180 millones, ¿sí?, según la fuente del BCRA. Y todas las pymes de la Argentina, regionalizadas en distintas provincias y lugares recónditos, generamos todas juntas 168 millones. Esto es un dato súper importante porque siempre en la Argentina se pensó que el Estado y las grandes empresas eran los que generaban la riqueza. Y ahora podemos demostrar que el sector más eficiente, teniendo en cuenta la fuente de financiamiento y su deuda, es la PYME argentina. La PYME que además genera casi el 70% del empleo total. ¿Por qué? Porque el Estado tiene más o menos 3 millones aproximadamente hoy de personas que no tenemos el dato preciso porque en 2020 no hubo dato perfecto. Claro. Las grandes empresas tienen más o menos 3.5. Y el sector PYME, nucleando a el empleado que todavía no está bien registrado, esta irregularidad que tenemos cuantificada en 4 millones, ¿sí?, más los 3 millones que tenemos efectivamente controlados según las fuentes del propio Estado, y los 4 millones de autónomos y monotributistas que aportan en la Argentina, totaliza casi un 70% del empleo, ¿sí? Por eso es tan importante tener en cuenta lo que valoran y lo que tienen que valorar los actuales funcionarios y los representantes del pueblo, porque tienen que proteger a las pymes, a la pyme chiquita, a la pyme familiar, a las que están conformadas por 3 o 4 personas, pero dan posibilidades de un empleo genuino. Esto es muy importante tener en cuenta porque la deuda que toma el Estado con sus empresas, las grandes empresas y las pymes para generar el capital de trabajo es absolutamente diferente. El Estado necesita el doble para generar 180 millones, ¿sí? El doble de plata. Para que yo los hablo con datos bastante coloquiales, para que se den una idea de la sencillez con la que podemos manejar una ley para cuidarnos a las pymes. Las grandes empresas, con la mitad de lo que generan, ¿sí?, con solamente la mitad de pedir a los bancos ese dinero, generan un capital de trabajo y hacen girar su rueda para poder generar el 13% del PBI. Y las pymes, que tenemos muy poco acceso al financiamiento, tenemos una deuda aproximada de casi 6.500 millones, pero esa plata que le pedimos prestada a los bancos cuando hipotecamos una casa, cuando le pedimos plata a todo el mundo y juntamos un montón de garantías, porque a una pyme le cuesta mucho llegar a tener financiamiento en este país,
ese dinero lo convierte casi en 26,5 veces más. O sea que la plata que me dan a mí, un peso, yo lo transformo en 27. Por eso es tan importante la pyme argentina. Soledad, sí. ¿es una deuda del Estado dar facilidades para el financiamiento al sector pymes? ¿Es el reclamo y lo que ustedes quieren visibilizar de alguna manera? Es una de las puntas que estamos pidiendo con un proyecto de ley que quede en el tiempo, con datos precisos y que pueda proteger a todas las pymes en todo el país, sin diferenciación, porque esto es muy importante. Porque por ahí puede aparecer en un momento una promoción industrial o por un año, como estamos hablando ahora, créditos a tasas bajas. Pero ¿por qué no hacemos algo prolijo y ordenado? Siendo que las pymes generan el 42% de la riqueza en la Argentina, de ese 42%, tomemos un 5% nada más y lo dejemos en los bancos estatales para que todas las pymes argentinas podamos ir a pedir el préstamo ahí. Y con esa plata hacer girar la rueda, casi 27 veces más. Entonces, no le estamos pidiendo plata prestada al Estado, estamos pidiendo que de lo mismo que nosotros producimos, se genere un fondo para que las pymes siempre tengan una posibilidad de fondeo de capital de trabajo. Otro dato que es muy importante es que nosotros pensamos que si las pymes tienen un beneficio fiscal acorde, equilibrado y normal, no estos aumentos progresivos, podemos contratar mano de obra urgente, podemos regularizar ese empleo informal que hoy tenemos y podemos decir que en 5 años podemos tener 2 millones de puestos de trabajo blanqueados, ordenados y nuevos puestos, nuevas familias con tranquilidad, sacándolas de los planes sociales. Entonces nuestro proyecto no es ambicioso, son 7 puntos claros. Es, la pyme te da la posibilidad del PBI, déjala trabajar, dale una herramienta financiera y no te está pidiendo una tasa exagerada ni gratis el préstamo, es la misma plata que generamos. Claro. Bueno, hasta acá, Soledad, hablando de la cuestión financiera, estuvimos hablando de la necesidad de tener facilidades para reglamentar esos casi 4 millones de trabajadores que están en situación informal en relación con la pyme. ¿Y cuáles son los otros puntos? Porque definitivamente ese sector de la economía tiene un rol preponderante y es casi invisibilizado, ¿no?, en términos nacionales. ¿Cuáles son los otros puntos que ustedes están pidiendo a los legisladores que puedan atender para, bueno, de alguna manera ayudar e impulsar al desarrollo pyme? Otro de los puntos también destacados es que nosotros queremos formar una agencia nacional pyme federal que no solo esté compuesta por funcionarios. En esa agencia federal tiene que haber empresarios o funcionarios con experiencia en pyme, porque si no es muy difícil que puedan llegar a tener conciencia de todas las situaciones dramáticas que atravesaron las pymes en estos 15 últimos años. Es muy importante que trabajen en sinergia, colaborando con cámaras y federaciones para que se sepa cuáles son las necesidades de cada sector. Sabemos que este año cerraron más de 50.000 pymes y algunas no se sabe que cerraron porque fiscalmente no dan de baja su quit por los planes, moratorias y demás. Pero tenemos muchísimas empresas en cesación de pagos. Entonces, otro de los puntos es ese, y adicionalmente, desde el punto de vista laboral, nosotros proponemos abrir un punto laboral en 2 aspectos. El primero, tener en cuenta de hacer una reducción de la baja de los aportes, de esta mochila que lleva el empresariado pyme, manteniendo siempre los puestos de trabajo y respetando la antigüedad, sin pelear y discutir con los sindicatos, sino previendo que a futuro ese empleado nuevo que ingrese se genere un aporte diferenciado y en un proceso de 5 años tratar de convertir los aportes de los antiguos trabajadores al sistema nuevo. Pero adicionalmente no estamos diciendo no nos hacemos cargo de los aportes. Estamos diciendo que para que la empresa siga teniendo aire y siga teniendo fuentes de trabajo y generando más empleo aún, queremos armar un fondo de desempleo, haciendo un aporte, ¿sí? Una caja chica, le vamos a decir de esta manera, como tienen en un montón de países en el mundo, ¿sí? Que lo hacen a través de un seguro. Nosotros decimos,
ya lo han propuesto también ahora, porque de este tema salieron varias propuestas. Hacer un fondo aparte y de ese fondo se paguen todas las indemnizaciones. Y los empresarios aportan. Pero ya tenés la tranquilidad de decir, bueno, el día de mañana se tiene que ir algún empleado de gran categoría o mucha antigüedad, la pyme no se funde. Que ese es el miedo de muchas empresas hoy, que están viviendo para trabajar y querer mantener a su empleado, porque saben que si el día de mañana ese empleado se va, la empresa se cierra. Entonces, que no se quede afuera ninguna persona y que el día que se tenga que desvincular o le toque ya la jubilación, este fondo sea autosustentable. Bien, cuando hablamos de pymes, hablamos de producción primaria, hablamos de producción de tipo industrial, hablamos de bienes, de servicios. Digo, el abanico es muy grande, ¿no? Para tener esa representación en la economía. Absolutamente. Y esto lo hemos visto nosotros en el movimiento. Nos gestamos el año pasado en plena pandemia a través de Zoom. Terminábamos siendo muy pocos, hoy somos más de 15.000 trabajando en 60 mesas a lo largo del país. Y vos ves la realidad de Vaca Muerta, ves cómo está la situación de Córdoba con el campo, estamos viendo la gente en las minas en Catamarca, en San Juan, estamos viendo cómo está el sur con la pesca, estamos viendo el comerciante, el monotributista, el profesional que factura, la necesidad que tiene de legitimar a la persona que está trabajando con ellos y le cuesta tanto porque lo tienen en negro. Todas estas cosas se pueden hacer si ponemos orden a una ley que dure en el tiempo y no que siempre venga un manotazo de ahogado que cambia el gobierno de turno y lo borran. Entonces, tenemos que proteger a esa empresa que viene hace años tratando de sobrevivir en el país. Bien, ¿han presentado formalmente este proyecto de ley, Soledad? Sí, lo hemos presentado y hemos venido hablando con distintos representantes del legislativo de todas las provincias. Sí. Desafortunadamente todavía no nos han dado número de expediente en ninguna de las dos cámaras, pero aspiramos que a través de ustedes alguna alma caritativa quiera seguir empujando este proyecto que es para todos, ¿no es cierto? Nosotros lo único que queremos es que las pymes estén protegidas. Claramente. ¿Y cómo se llama el proyecto? ¿Cómo se conoce? ¿Como Ley Pyme o tiene otro nombre? Es proyecto de ley Monapi. También estamos firmando en change.org, juntando firmas también para visibilizarnos. Y el que quiera participar o le interese como pyme, que sea oído o participar en alguna de las mesas, a través de la página monapi.com.ar puede acompañarnos. Están todos más que invitados. Bien, bueno, Soledad, y ojalá llegue a los oídos de los legisladores este proyecto de ley que ustedes han confeccionado y que tendría una importancia fundamental para ese sector productivo del país que es tan amplio y que tiene una representación tan importante, ¿no? En el PBI, estamos hablando más del 40%. Bueno, ojalá podamos servir de algo con este encuentro, con esta charla, y vamos a estar, por supuesto, también siguiéndole el camino al proyecto de ley. Ha sido muy amable con Telediario Federal. No, muchas gracias como siempre, chicos. Hasta luego. Hasta cualquier momento.